Yo le titulé a este mensaje, le estuve titulando No estás solo. Le puse no estás solo y le puse una coma, solo escucha. Una vez más lo digo, no estás solo, solo escucha. Y luego vamos a ir compartiendo por qué es que le puse este título. Si Dios hizo todo lo que hizo por amor, hermano, por amor a su pueblo, en el libro de Éxodo aprendemos varias cosas. Todo el resplandor o toda la magnificencia de Dios manifiesta en ese lugar con milagros, con portentos, con la mano de Dios moviéndose. Y para nosotros eso es, o sea, nosotros lo hubiéramos visto, si hubiéramos experimentado eso, creo que nos deja sorprendidos, porque así es el poder de Dios. Pero hoy no vemos un mar abriéndose, hoy no vemos plagas necesariamente a favor de nosotros, pero aún más todavía vemos el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es más grande todavía. No sé si me estoy explicando, pero eso, a comparación de lo que vio el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos, yo creo que Dios nos ha manifestado el gran amor a través de Cristo Jesús. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos entender eso en nuestras vidas. Éxodo 1, versículo 8. Y vamos a leer hasta el 21. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de Facebook. Señor, bendícelos. Habla nuestras vidas. Transfórmanos, cámbianos y ayúdanos, Señor, a poder ser mejores cada día. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Yo trataré, hermanos, de ser
lo más breve posible. Es un poco complicado, pero lo trataremos de hacer rápido. Fíjese que por ahí dice un dicho que no hay mal que dure 100 años. ¿Alguien ha escuchado eso? No hay mal que dure 100 años y ni cuerpo que lo resista, dicen por ahí. Es un dicho que, bueno, al final tiene un poco de verdad, o mejor dicho, mucha verdad, pero nosotros, viendo esta historia, cualquiera diría que todo estaba perdido. 400 años o 400 y más años cautivos, esclavos de un pueblo poderoso. 400 años siendo esclavos, y yo creo que muchos de nosotros en alguna circunstancia nos hemos dado pero por vencidos en algunas situaciones, porque ya es mucho el tiempo. Porque el tiempo pasa y no vemos nada, no vemos ese milagro de Dios que estamos esperando. Con respecto a los milagros, es comprensible que el milagro es aquello que nosotros no podemos ver y algo que sobrenaturalmente sucede. Pero ¿sabe algo, hermano? De repente para nosotros definir milagro pudiera ser diferente, porque nosotros pudiéramos decir, vayámonos a algo que nosotros no tenemos en nuestras manos, si se puede decir de esa manera. Le voy a explicar algo, le voy a decir algo, o le puedo poner un ejemplo tal vez. Más de alguno de aquí tendrá $100 en su bolsillo, en efectivo. Y si hablo de la tarjeta, pues no digo más, ¿verdad? Puede ser que ni sabe cuánto tiene en el banco. Pero $100 aquí en Estados Unidos, aquí donde usted está, no significa nada probablemente. Pero si nos movemos con esos $100 a un contexto diferente, esos $100 que usted tiene, no se preocupe, no voy a levantar ninguna ofrenda, ni vamos a pedir ninguna ayuda. Pero esos $100 que usted tiene en un contexto diferente es un milagro para una persona. ¿Me estoy explicando? Hay alguien que probablemente a esta hora, dejemos $100, digamos $10. $10 puede ser el almuerzo de una persona o la cena de una persona que no ha comido nada y que al llegarle le es un milagro. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros de repente ponemos conforme a nivel de situaciones un milagro. Un milagro para el pastor sería que todos estén en la oración de las 6 de la mañana. Ese milagro está a la facilidad de nosotros. ¿Sí o no? Ese puede ser un milagro. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Dios o de usted? Bueno, vuelvo y repito, todo depende en el contexto que lo estemos hablando. Algún soltero dirá, mi milagro. Y probablemente su milagro está en que diga, ¿cómo te llamas? Aunque sepa el nombre de la hermana, ¿va? Y una soltera, de repente su milagro está en que comparta su número de teléfono. O que no salga corriendo de la reunión y se quede a platicar con alguien. Si vemos cómo el milagro es en un contexto diferente, es un milagro. Por favor, no lo tome a mal, solamente estoy tratando de dar algunos ejemplos. Pero milagros, aquí en el pueblo de Dios podemos ver algo, o aquí en Éxodo podemos ver que Dios obró en milagros. Y esta es una manera de pensar en que nosotros podemos ver grande en realidad la meta de llegar a un lugar propio, una construcción propia, pero si tan solo de repente todos nos pusiéramos en un mismo pensar, hermanos, ese milagro está más cerca en venir que otra cosa. Cualquiera pudiera decir, no tenemos un lugar o un espacio. Hermanos, tenemos un espacio, tenemos un templo pequeño, que gloria a Dios está pequeño, y no digamos tenemos un templo grande y no lo podemos llenar. Pero hay un templo pequeño. ¿Usted sabe cuántas congregaciones tienen un templo propio? Congregaciones hispanas. Hay muchos que están pidiendo por ese lugar pequeño que nosotros nos quejamos como un milagro para su congregación. ¿Me estoy explicando? Bueno, el pueblo de Dios ve diferentes situaciones.
Yo creo que a nadie le gusta estar en esclavitud. Creo que la esclavitud en muchas ocasiones tal vez quisiéramos que los problemas se desaparezcan, que las situaciones difíciles pasen. ¿Cuántos tienen problemas aquí? No me levante la mano porque igual no traigo efectivo para resolvérselo. Pero todos tenemos problemas. Definitivamente todos lo tenemos. Y este pueblo no tenía problemas, hermano. No tenía una situación de una green card o un permiso de trabajo. Este pueblo era esclavo. Esclavos que hacían ladrillos. Esclavos que hacían el trabajo del campo. Esclavos que hacían diferentes cosas por voluntad propia. Hermano, un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo tiene que hacer el trabajo que le mandan a hacer. Un esclavo está a las órdenes de su amo. Un esclavo está a las órdenes de aquel que le da el sustento, aunque ese sustento sea malo. De repente muchos dirán, bueno, si de él depende mi tiempo, si él es el que me manda, si él es el que me da el sustento, entonces soy esclavo. Y cuidado con lo que estoy diciendo. Bueno, pero todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones. El joven quisiera casarse, el casado quiere divorciarse, el flaco quiere engordar, el gordo quiere enflacar. No sé si es una palabra, enflacar o adelgazar, como sea, pero usted comprendió. El pelón quiere cabello, el que le sale mucho ya no sabe qué hacer, si va o no va al barbero. ¿Sí me estoy explicando? Hay situaciones en la vida, y estoy hablando de cualquier cosa. Si nos vamos más allá de la esclavitud, lo que simbólicamente nos enseña la Biblia, la esclavitud es algo que te oprime y algo que te mantiene y que no te deja desarrollar tu vida. Esto es lo que sucedía con la nación en ese momento, pero gloria al Señor porque había una luz al final del camino. Siempre hay esperanza, siempre hay una luz, a pesar de que la noche sea tan oscura, llega la mañana. Llega ese momento en que el Señor dio y trajo la libertad al pueblo de Israel. Y bueno, un esclavo que espera, un esclavo espera que haya un salvador, un esclavo espera a un libertador. Un esclavo no está esperando un aumento, porque aunque le aumenten sigue siendo esclavo, ¿verdad que sí? Un esclavo no está esperando tener algo nuevo, porque aunque los tenga nuevo, no disfruta necesariamente al 100% de ello. Un esclavo está esperando que alguien lo liberte para que pueda hacer lo que él quiera hacer. Y esto estaba esperando el pueblo de Dios. Tenían la esperanza en un libertador. Tenían la esperanza de que alguien iba a llegar. Tenían la esperanza de que en un momento que ellos no sabían iba a cambiar la situación, iba a pasar algo. Y dice la Biblia, y ahí en donde entra ese momento de la Biblia cuando dice que Dios llama a su siervo, llama a Moisés para que venga y rescate al pueblo. Bueno, de hecho hay algunos personajes que podemos aprender. La semana pasada hablamos del personaje que estaba esclavizado, el pueblo de Israel. ¿Por qué cayó en ese momento, en esa situación? Estaban de esclavos, estaban esclavizados, hacían la voluntad de Faraón y del pueblo egipcio, y aprendimos de él. Pero hay tres personas más, o tres individuos que podemos aprender en la escritura, en el libro de Éxodo. Y hoy probablemente hablemos de Faraón, de Moisés y de Dios, en este caso como las personas o los protagonistas en esta situación. Ellos esperan un libertador. Y yo quiero que vaya conmigo al versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, dice, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La opresión provocaba algo, provocó multiplicación en el pueblo de Israel. Y una de las cosas que el pueblo egipcio tenía, dice que tenía temor del pueblo de Israel. Los egipcios y el faraón tenían algo solamente, una sensación que tenían del pueblo de Israel, y era temor. Tenían miedo.
Usted se imagina, hermanos, lo que el enemigo siente de la iglesia. Jesús dijo algo bien importante, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesús lo dijo con convicción y hasta el día de hoy, 2000 años después, la iglesia ha prevalecido. La iglesia se mantiene. Y cuando digo la iglesia, no estoy hablando de nosotros, estamos hablando en general. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, prevalece. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios sobre su pueblo. Aquí comenzamos entonces a ver algo. El faraón tiene temor y dice, bueno, vamos a oprimirlos. No funcionó el que los oprimiera, no funcionó el que los hayan tenido como esclavos. Se siguieron multiplicando. Y después dijo, y se le ocurre una de las locuras más grandes, y esto lo hablé la semana pasada. El faraón dice, bueno, se multiplican. ¿Qué es lo que más sabio que podemos hacer? Matar a los niños. Matando a los niños se acaba una generación, se acaban las vidas. Y esto es bien importante que veamos. El enemigo está detrás de los niños, el enemigo está detrás de nuestra siguiente generación. El enemigo está definitivamente concentrado en una sola cosa: cortar el pueblo de Dios y que no se siga multiplicando. Y mire lo que hace y dice, vamos a matarlos, pero no contaba que Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Cuanto más opresión, cuando más dura está la situación, tenemos que entender algo: no estamos solos. No estamos solos. Dígale al que está a su lado, no está solo. Aquí estoy yo, dígale. Dios está en control. Entonces comete este error: la muerte de los hijos, de los primogénitos, de los hijos de Dios. No podía hacer eso, no debió de hacer eso. Eso fue un grave error. Pero Dios puso el temor en las parteras y dice que no hacían lo que Faraón dijo. Faraón se enoja y dice, todos los niños se van, todos se van a morir. Esto es interesante porque la traducción, yo la leía porque ahí dice a todo su pueblo, y en realidad, investigando un poco más, dice que solo fue a los hijos que nacían en el pueblo de Israel que habían mandado a tirar al río. Esto es interesante porque antes de continuar, hermanos, hay una ley que no se puede cambiar. Hay una ley natural que no podemos cambiarla. Todo lo que se siembra se cosecha. Esa ley es inviolable. Si usted siembra frijoles, cosecha frijoles. Y eso pasa aquí en Estados Unidos, allá en Guatemala. Me imagino que en República Dominicana no cambia la ley natural de cosechar lo que se siembra. Lo que Faraón no sabe es que se le está acumulando la cuenta. Dios va a hacer justicia por su pueblo. En determinado momento Dios va a decir, hasta aquí la opresión, hasta aquí se terminó la esclavitud. En determinado momento Dios se pone de pie y dice, ahora es el tiempo de Dios y su pueblo. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto de tirar los niños al río Nilo no era más que una situación de sacrificio hasta un punto, porque el río Nilo tiene un significado para los egipcios. Para los egipcios el río Nilo era venerado, era un dios. Le daban culto al río Nilo. Lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando José revela el sueño a Faraón. Faraón está donde dice que está, de donde ve él que sale. Dice que él estaba parado en un lugar, dice que era frente al río Nilo, porque ellos les daban culto al río Nilo.
el río Nilo era el Dios de la provisión, el Dios que les daba el alimento, el Dios que les daba árboles, el Dios que les llevaba el agua, el Dios que les proveía a ellos, y eso lo tenían. Hay una simbología en eso y tienen símbolos ellos, o tenían para poner a este Dios. El nombre del Dios era el Dios Happy, pero no de contento ni feliz, sino que así le decían, Happy con I de punto. Y Dios determina entonces, y llego a lo que quiero compartirle hoy. Vienen 10 oportunidades para Faraón. 10 oportunidades en el que él va a poder tomar una determinación. Él va a poder decidir dejar libre al pueblo de Israel, o puede decidir no dejarlo libre. De hecho, vemos que el corazón de Faraón se endureció aún más todavía. Estudiando un poco la palabra endurecer, porque dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Hemos leído eso, ¿verdad? Que fue Dios que endureció el corazón de Faraón. Pero cuando usted va más profundo y va un poquito más a investigar qué significa la palabra endurecer, nos damos cuenta que la palabra endurecer no necesariamente es de que te voy a mangonear y vas a hacer lo que yo quiera porque estás endurecido. No, no necesariamente. La palabra endurecer dice que es la palabra afirmar. En pocas palabras, él ya tenía una actitud concebida, él ya tenía una actitud o una inclinación básicamente a lo que iba a hacer. Él no iba a dejar ir al pueblo de Israel a las buenas. Y Dios dice que va a afirmar, es decir, va a poner su corazón en el lugar donde tiene que estar. Le va a dar la libertad de decidir. Porque si decimos que Dios lo endureció y lo hizo terco para no dejar ir al pueblo de Israel, estamos diciendo que Faraón no tenía voluntad. Pero Dios nos ha dado la libertad de decidir a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado la libertad. De hecho, usted no lo obligaron a venir el día de hoy aquí. Nadie está obligado el día de hoy aquí a venir a escuchar palabra o a alabar o glorificar a Dios. De hecho, a usted no se le obliga a que aplauda y que cante, ¿verdad que no? O hay alguien ahí que lo tiene amenazado, ¿verdad que no? Yo cuando veo la actitud de algunas personas, disculpe lo que voy a decir, no, tal vez no disculpe. Yo cuando veo la actitud de algunas personas que no aplauden, digo, qué falta de Biblia nos hace falta mucha Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que alabar a Dios en su santuario. La Biblia dice que lo alabemos con palmas, con alabanza, con panderos, con trompetas, con címbalos, que hay que alabar a Dios en su casa. La palabra lo dice. El salmista lo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista nos dice, pueblos todos, batid las manos, alabad al Rey. Hermanos, la Biblia dice que alabemos a Dios con todo lo que tengamos, todo lo que respire, alabe a Jehová. Nadie lo obligó a usted y espero que yo no lo haya obligado. Espero que, me va a ver que no aplaudí. No, la verdad que a mí no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque usted no está siendo rebelde al pastor, ni a los hermanos, ni a mi persona. Usted está siendo rebelde a la palabra. Me estoy explicando, pero igual ese es problema suyo. Porque si usted supiera, o mejor dicho, por eso es que de repente no lo hace, porque cuando Dios te liberta, cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú aplaudes, tú alabas, tú danzas, tú haces lo que sea la manifestación que hagas delante de Dios, es porque conoces al Dios que te ha libertado. El Dios que ha obrado en tu vida, que ha hecho milagros, que ha abierto el mar rojo, que ha derramado plagas en contra de tus enemigos. Y cómo no danzarle, cómo no cantarle, cómo no levantar las manos, porque ese Dios se ha hecho parte de tu vida. Entonces, cierro ese paréntesis, porque igual pienso que todos tenemos una manifestación de gratitud a Dios. Y fíjese, hermano,
trajo 10 plagas y las 10 plagas sentenciaron a Egipto. 10 plagas, y solo voy a mencionarlas en el libro de Éxodo, capítulo 7, 14 al 24, Éxodo 7, 25 al 8 y 8, 15, 8, 16, 19, 8, 20 al 32, etcétera, etcétera, etcétera. 3 plagas, póngame atención con esto, porque 3 plagas, las plagas de la sangre, las ranas, y la tercera plaga, dice la Escritura, o mejor dicho, en la Escritura vemos que esas 3 plagas juzgan a 3 dioses: al dios del Nilo, que era la provisión. Luego está la plaga de las ranas, o mejor dicho, la diosa que la hacían con una cabeza de rana. Esta diosa era la diosa de la fertilidad, o la diosa que atendía a los partos, según ellos. Si usted quiere, igual puede investigarlo, y si usted obtiene otra información, pues compártamela más aún todavía, porque eso va a abundar en información para nosotros. Y los piojos, había un dios que era venerado también. Yo no entiendo, pero igual, estas 3 plagas afectaron fuertemente la economía de Egipto. Luego vino otra plaga. Dios estaba juzgando algo. Cada plaga tiene diferente Dios o manifestación de un Dios. Y Dios estaba juzgando algo en el pueblo de Egipto. ¿Cuál es el primer juicio? En este caso, uno de los juicios que hizo es traer la revelación al pueblo de Egipto que solo existe un Dios todopoderoso, que ninguno de los dioses de Egipto iba a poderle hacerle frente al Dios de Israel. Esto es interesante. Ellos creían en todos estos dioses, y después empieza a afectó la economía, afectó el ganado, afectó la provisión, afectó los peces. Cuando se convierte en sangre el agua del Nilo, está afectando la economía. Precisamente por eso, cuando vienen las situaciones de pestes, las situaciones de salud que dañan, casi siempre se daña la economía. Pero bueno, ese es otro tema. Ese sería un tema que lo compartiríamos en discipulado, porque hay más tiempo y hay más manera de explicar. Pero estas plagas están juzgando a los dioses, están juzgando la economía, están juzgando. Luego viene las úlceras, luego viene la plaga al ganado. Y en la plaga de las moscas y la plaga al ganado vemos algo, porque en el río Nilo fueron afectados hasta un punto también el pueblo de Israel. En la plaga de las ranas dice la Biblia que en el lugar de ellos no había, pero directamente desde la plaga de los piojos, de las moscas, empieza a afectar directamente al pueblo de Egipto solamente. La plaga del ganado cayó directamente a los egipcios, las úlceras también. El granizo caía solamente donde estaba el pueblo de Egipto. Lo que había quedado del ganado lo destruye el granizo. Lo que había quedado de plantas lo destruye el granizo. Y luego hay un dicho por ahí, no sé si usted lo ha usado, pero que a veces le pasa una cosa y luego le viene otra cosa y luego le pasa otra cosa, y uno dice que le está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Una tras otra y tras otra. No se preocupe, probablemente no sean plagas, yo espero que no. Pero a Egipto le pasó eso. Y en la plaga de las langostas viene nuevamente a dañar todo lo que había quedado. Y aparece la 9ª plaga. Y esto es interesante, porque ellos también adoraban al sol. Yo dije la semana pasada que nosotros venimos de un contexto de esos donde se adoraba al sol y hacían sacrificios al sol y hacían unos bailes para que lloviera, etcétera. Pero eso no es nuevo. Desde aquí lo escuchamos.
La Escritura nos muestra que el corazón del hombre siempre está buscando cómo inclinarse a hacer un ídolo a su manera, a su forma, hacer su Dios a su manera, que todo lo va a hacer conforme Él quiera. Y bueno, adoraban también al sol, y Dios termina con esta plaga, llenando de oscuridad al pueblo de Egipto. Y si usted se recuerda, en la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios trajo el juicio a Faraón. Y por eso dije hace un momento, todo lo que se siembra, se cosecha. Y terminó con donde empezó Faraón. Quisiste matar a mis hijos, yo también voy a matar a tus hijos. Y de repente usted dice, pues ¿qué aprendo yo aquí? Lo que aprendo es que Dios no se queda de brazos cruzados cuando hay injusticia, hermanos. Cuando un pueblo que teme a Dios, que sirve a Dios, que está dedicado a Dios, está bajo la opresión, tenga por seguro algo: Dios no se queda con las manos cruzadas. ¿Pero por quién lo hizo Dios? ¿Lo hizo por el pueblo de Israel? ¿Lo hizo porque eran buenos de esa generación? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por un compromiso. Lo hizo por alguien que años anteriores, o muchos cientos de años, hizo un pacto o hizo un compromiso con Dios. Fue un padre, una persona que dijo: yo como padre voy a enseñar y voy a pasar estos mandamientos, se los voy a dar a mis hijos y les voy a encomendar que ellos también se lo pasen a sus hijos. Abraham había hecho un pacto con Dios. Y eso hablé la semana pasada. Cuando una generación se levanta, cuando hay una generación que ama a Dios, que ama la palabra de Dios, sus generaciones van a cambiar. Sus generaciones van a cambiar. Pero no padres que dicen amar a Dios, no padres religiosos, no padres que... Yo tengo un diferente concepto de lo que la religión es. La religión es algo que el hombre o el ser humano se ha inventado de una manera y la ha manipulado a su manera, a su antojo. A través de la religión se han visto las peores masacres. A través de la religión hemos visto tremendas injusticias y las seguimos viendo en nombre de la religión. Pero el nombre de Dios o la palabra de Dios hace un cambio radical en la vida de las personas. El contacto, mejor dicho, el encuentro que tuvo Dios con Abraham le cambió la vida, y eso le cambió la vida a su hijo Isaac, y eso le cambió la vida también a su nieto, en este caso Jacob. El encuentro que ellos tuvieron con Dios fue real. Y esto es bien importante, porque hay que cuidar las generaciones, porque tarde que temprano Dios va a obrar a través de esas generaciones que van a guardar la palabra de Dios. Cada vez que nos sentamos con alguien a platicar, y he platicado con algunas personas, cuán importante, porque sabe algo, hermanos, de repente ya no se puede hacer nada con los que somos mayores de 30, 35, 40, a menos que Dios lo quiera hacer, porque ya fuimos creados de una manera, ya nos crecieron de una manera. No se decepcione por eso, porque igual Dios... Dice la Escritura que el que quiere encuentra, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Eso es lo bonito. Pero yo digo que nosotros tenemos una gran responsabilidad con los que están creciendo. Jóvenes que se van a casar. De verdad que yo pude haber predicado solo para los jóvenes todos estos domingos, pero bueno. Desde ya pueden empezar a construir esa generación diferente. De repente, y yo no juzgo, porque a la final no podemos juzgar a nadie, solo Dios es el que juzga. Yo no voy a juzgar a los que fueron delante de nosotros, gloria a Dios, nos dieron la vida. Pero de repente no nos enseñaron una vida devocional, una vida pegada a la Escritura, una vida consagrada a Dios, que es lo que Dios busca de nosotros. Porque ¿por qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? ¿Cuál era el sentido de sacarlos de Egipto? ¿Sacarlos para que vivan una religión?
Nos sacó Dios del mundo para que vengamos aquí y soy el mismo, nada más me he visto mejor, me he visto un poquito más limpio. Pero soy el mismo, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos, trato mal a las personas que me cruzo. Cualquiera que me ve dice, este es para ir a la iglesia mejor y tener esta actitud, mejor no voy. Eso no era lo que Dios buscaba con el pueblo a la hora de sacarlo de Egipto. Dios, cuando saca a alguien del mundo, lo transforma, hermanos. Y esto estaba buscando con el pueblo de Israel. Y de repente ahí hay una situación que muchos dicen, le tardó 40 años, fue fácil sacar, mejor si se puede decir de esa manera, que Dios sacó al pueblo de Israel en días de Egipto, pero le tocó 40 años sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. ¿Para qué llevó Dios al pueblo de Israel al desierto? El pueblo de Israel fue llevado al desierto con un objetivo: de entender que Dios es grande, de que Dios es todopoderoso, pero que desea algo bien importante. Dios hizo esta liberación al pueblo de Israel por amor a los patriarcas, pero Dios estaba pensando en darles mandamientos. Vaya conmigo ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 15. Dice la escritura: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como este día. En Génesis 18:9 dice algo que a mí me llama la atención. Vaya conmigo ahí, por favor. Si lo tienen ahí, pues fuera excelente que les ayuden para ahorrar tiempo. Génesis 18:9, estamos viendo un contexto de que aquí está pasando una situación. 18:9. Y le dijeron, es 19. 18, dice, dice el 18:16, aquí un error a la hora de escribir. 18:16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál era la virtud de Abraham? La virtud que tenía es que va a mandar a guardar el camino de Dios, es decir, su descendencia iba a guardar sus mandamientos. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros o qué busca Dios de nosotros? Deuteronomio 28, por favor vaya conmigo ahí. Deuteronomio 28:1, dice la escritura. Deuteronomio 28:1. Gracias, hermanos, de la proyección. Dice la escritura: acontecerá que si oyeres, ¿qué es lo que dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, o la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Para qué los llevó al desierto? ¿Cuál era el propósito de llevarlos al desierto? Para escuchar la voz de Dios. ¿Se recuerda hace un momento que le dije que se llamaba el mensaje? No estás solo, solo escucha. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que nosotros escuchemos sus mandamientos, que escuchemos su palabra. ¿Es eso complicado? No dice que leamos, es interesante porque Dios no manda a leer. De hecho,
el apóstol, ya le iba a ser profeta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice algo interesante. Dice que la fe viene por leer. La fe viene por el leer. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo en un momento: mis ovejas leen la Biblia. Con eso no significa, bueno, ya no voy a leer porque el hermano dijo que no hay que leer. Pero esto es interesante porque esta es la generación que no tiene tiempo. No hay tiempo para leer, ¿verdad? Esta es la generación que tiene tiempo para Netflix, para YouTube, para Facebook, para Instagram. Hasta el teléfono les manda a decir: tu nivel subió de atención al teléfono. El teléfono le manda a avisar: esta semana progresaste, pasaste más tiempo en el teléfono. O probablemente lo contrario. Pero esta es la generación que no tiene tiempo. Y algunos me preguntaban: hermano, yo no sé leer. Hermanos, no sabe leer, pero sí sabe entrar a Facebook. No sabe leer, pero sí sabe manejar YouTube. Hermanos, no hay excusa. Esta es la generación también que no tiene excusa delante de Dios. Porque sí se puede. ¿Alguien puede decir sí se puede? Bueno, que sé que lo dijeron ustedes. Dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Es interesante que Dios está buscando que escuchemos. Fue a través de escuchar que un día Dios tocó nuestros corazones. Fue a través de escuchar la palabra que Dios un día cambió nuestras vidas. Los llevó al desierto a escuchar. De hecho, los libros no tienen mucho tiempo que se imprimieron. Antes no había libros. Antes alguien tenía que leerlo para que se empezara a regar la voz, que es lo que decía la palabra. Hasta que vino este alemán, eso lo aprendí en la escuela, en la primaria. ¿Cómo se llama? De apellido Gutenberg, ¿verdad? Que inventó la imprenta. Y empezaron a publicar la palabra de Dios. Fue donde se empezó a publicar la Biblia. Hermanos, estamos hablando del 1500 y algo ahí por esos tiempos. Yo no estaba ahí, nomás le cuento. Pero ¿sabe algo? Ahí fue donde se empezó a distribuir la palabra de Dios. Antes no era así. Antes hubo oscuridad, si se puede decir de esa manera. No hubo todo esto. Por eso es que el mundo revolucionó a través de escuchar la palabra de Dios y no digamos de leerla. Martín Lutero provocó una reforma, la reforma protestante, a través de leer la palabra de Dios. Definitivamente, si nosotros volvemos a la Escritura y a escuchar la palabra de Dios detenidamente, nuestras generaciones van a cambiar. Bueno, si usted no lo cree, está bien, yo no puedo hacer nada. De hecho, a buena hora que yo no tengo eso en mis manos. Qué bueno, estoy terminando. Dios llamó a su pueblo a ir fuera, a salir fuera de Egipto. Y de repente hoy estoy usando un pueblo como Israel que sale de Egipto. Pero hermanos, a la larga dice la Escritura que nosotros somos el reflejo de eso, de las cosas que habían de venir. Dios nos llamó de donde estábamos a que viniéramos a escuchar su palabra. Hermano, yo sé que usted está ocupado, yo sé que usted tiene cosas que hacer. Yo no, usted sí. Pero yo tengo 2 niños. Yo no quiero que le cuenten. Yo no quiero que lo manipulen. Yo quiero que conozcan la verdad a través de sus padres, pero tal vez no solamente la Biblia, sino que ella pueda ver un ejemplo en mi persona, cómo trato a su mamá, de cómo yo trato a sus abuelos, si los respeto o no los respeto, de cómo yo trato a mis hermanos en Cristo, porque yo le puedo decir Dios te bendiga y darte un abrazo, pero tal vez yo trato mal a mi esposa. Y ojo, que tratar mal a la esposa no es simplemente no son golpes necesariamente, que eso está muy mal.
cualquier hombre que está aquí y golpea a su esposa, pues solamente le voy a aplicar la ley natural, que todo lo que se siembra se cosecha. Y también hay mujeres golpeadoras, ¿sabían ustedes? Hay mujeres que golpean a los hombres. A mí no me pasa. Nomás quiero aclarar. Pero existe. ¿Sabe, hermanos? Es que en realidad se ha puesto que tiene que ser una gran revelación de que Dios te hable y que pase algo sobrenatural. No estoy diciendo que no pase, que pase algo sobrenatural aquí en el altar. Y no digo que no suceda, pero ¿sabe algo? Es tan simple y sencillo. Usted puede empezar a hacer un cambio el día de mañana, qué sé yo, dar un buenos días por lo menos. Y eso de repente para algunos es un milagro. Habla vive aquí, pero no pensaba que hablaba. Un buenos días, un good morning le puede cambiar la vida a otra persona, hermano. Y no digamos traerle una taza de café a tus papás, ofrecerle un vaso de agua. A los jóvenes, eso ya los padres lo hicieron por ustedes cuando estaban pequeñitos. Dele por ahí, hermano Ariel. No voy a ir por ahí. Lo que digo es, podemos hacer el cambio. Por eso es que los milagros de repente se ven muy grandes, pero en realidad nosotros podemos provocar un milagro. Usted puede provocar un milagro cambiando de estilo de vida, cambiando la manera de ser. No puede ser que todo el tiempo esté enojado o enojada. No puede ser que todo el tiempo esté inconforme. Si llueve, que por qué llueve. Si hace mucho sol, porque hace mucho sol. Si neva, que por qué cayó la nieve. ¿A cuánto les gustaría? Todos, a mí me ha pasado algunas veces y después digo que no digo que va, pero digo, qué desagradecido soy, porque hay gente que está esperando que llueva. Hay gente que está esperando que caiga la nieve. Hay gente que está esperando el sol. Y aparte de eso, es una promesa que Dios no iba a dejar de que eso sucediera, porque cuando deje de suceder eso, ya no vamos a estar aquí, hermanos. Entonces, ¿para qué nos llamó el Señor? Para escuchar su voz. Concluyo con esto. A nadie le gusta el desierto, pero ahí vamos. Fuimos llamados para escuchar la voz de Dios. Fuimos llamados para escuchar, y a través de eso, ninguno es perfecto, definitivamente. Todos estamos padeciendo de alguna situación. Todos vamos en un proceso. Algunos van más adelante, otros van atrás, pero todos vamos. Así como el pueblo de Israel, adelante probablemente iban aquellos fortachones, los que iban a pelear con alguien si de repente se atravesaba alguien. Pero sabe, hermanos, atrás también venían los que eran débiles, estaban a un paso más lento, pero ahí iban también. Ahí vamos todos en este caminar. No somos perfectos. Pero sabe, la presencia de Dios fue una promesa que Dios le dio a su pueblo. Y no solamente se la dio, sino que se la manifestó. No le hizo falta el calor en el desierto frío en la noche. No le hizo falta la nube encima para que estuvieran frescos y pudieran caminar en ese desierto. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que vamos en ese desierto, en ese camino, ese lugar, Dios está con nosotros. No les hizo falta que comer, aunque se quejaron, no importa. Hermanos, yo digo algo. Ahora que tengo hijos, me doy cuenta de la paciencia de Dios en el desierto. Se quejaban que aquí, que allá, que quieren esto, que quieren lo otro, que preguntan aquí, preguntas que no tenían sentido. Y mi hija a veces me pregunta y digo, te voy a explicar, pues, está bien. Y comprendo a Dios, que tenía una gran paciencia de su pueblo en el desierto. Dios tiene paciencia de nosotros. Dice, si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Sino que nuevas fueron sus misericordias cada mañana. Tenemos errores. Llame los pecados si usted quiere. No les faltó el alimento tampoco. Les caía el maná del cielo. Y ese maná representa, Jesús dijo, yo soy el maná que descendió del cielo.
Yo soy ese pan de vida para ti. Vamos todos juntos por este camino. ¿Sabe algo? No estamos solos. Solo escuchemos. Dígale al que está a su lado, no está solo. Solo escucha. Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Busquemos la palabra de nuestro Dios. Volvamos a la Escritura, hermanos. Digo volvamos, no le digo vuelva, no, volvamos todos, volvamos a la Escritura, volvamos a que si hay un pleito arreglemos como dice la Escritura, hagámoslo a través de la Biblia, hagámoslo a través de la dirección del Espíritu Santo de Dios, que para eso está, para ayudarnos. Su presencia va con nosotros. Póngase de pie, por favor. Gracias a los que nos vieron en la red social de Facebook. Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente domingo, si Dios nos lo permite. Y veremos aún más todavía, porque esto continúa. Éxodo no terminó. Éxodo sigue. Viene la paciencia de Dios, la provisión de Dios. Viene la comunión con Dios. Viene ese tabernáculo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Dios habitando en medio de su pueblo. No estamos solos. Solo hay que escuchar lo que Dios dice. Dios les bendiga, hermanos de Facebook. Nos vemos el siguiente domingo. ¿Sabe, hermanos? Vamos a orar. Y cuando yo escribía esto y meditaba en esto, definitivamente yo quiero ser el primero. Yo quiero escuchar la voz de Dios. Y yo quiero también, y el deseo de mi corazón es que reflexionemos en eso. ¿Cuánta gente no se ha decepcionado de la vida cristiana diciendo, yo nunca he escuchado a Dios? Por favor, hermano, tenemos 66 libros donde podemos escuchar a Dios. Y está al alcance de nuestras manos. Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque no somos más esclavos del mundo. Porque tú nos liberaste de las cadenas del pecado. Tú nos liberaste, Señor, de esas cadenas que nos ataban. Pero nos llamaste para escuchar tu voluntad buena y perfecta.